Bueno, pues aquí seguimos en La Noche en Corto y ya está con Augusto y conmigo Fernando Montano. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, aquí estamos. Pues nada, un placer que estés por aquí. Gracias doblemente, primero por venir y segundo por dejarnos ver tu corto. Érase una vez el western, prácticamente en primicia, porque es un corto que presentaste hace 15 días en el Club Información con Mariano Sánchez Soler. Y ya les digo, normalmente, ¿verdad, Augusto? Tenemos cortos que ya tienen un tiempo, sí, pero es que el de Fernando es, bueno, recién sacado. Calentito, calentito. Calentito, calentito. Bueno, Fernando, obviamente, un homenaje al western, concretando un homenaje al spaghetti western. Y claro, es lo que te voy a decir es tan obvio como que seguro que es un género que a ti te apasiona, te gusta mucho, ¿verdad? Sí, me gusta mucho de este crío. El western y junto con el cine negro, el cine fantástico son mis géneros preferidos. Y desde hace ya muchos años tenía en la cabeza el intentar hacer un western. Lo tengo pensado también para un largometraje, de seguir escribiendo y seguir haciendo cosas. Pero bueno, entre medias surge un poco esta historia y digo, vamos adelante a hacer este homenaje. Bueno, Augusto, no sé si te ha parecido a ti. Yo veía el corto y digo, bueno, porque sé que lo ha hecho el amigo Fernando Montano, porque, vamos, me parece que está hecho por Sergio Leone, ¿verdad? Sí. Es que es un, vamos, es un homenaje, pero es que prácticamente has copiado los planos, el tiempo narrativo de Sergio Leone, ¿verdad, Fernando? Sí, a mí me gusta mucho ese ritmo, ¿no?, que tiene Sergio Leone, de llevar el tiempo, la lentitud a su máxima expresión, ¿no? Exacto. A esa narración. Y quería un poco ese ritmo pausado en lo que es en la historia. También hay que pensar, ¿no?, en lo que es en el oeste, en temperaturas de más de 40 grados, como las que tuvimos nosotros en el rodaje. Las cosas se hacen muy pausadas, no se hace todo de un ritmo acelerado. Entonces, creo que es bueno ese tipo de narración, le pega mucho. O sea, y era lo que pretendía, claro, ese ritmo pausado en todo. Claro. Bueno, es bueno que remarques un poco de lo del spaghetti western, porque no es el western tradicional de grandes presupuestos y dimensiones, sino más bien una anécdota dentro de un entorno del western, ¿no? Y además con una escena muy característica, ¿no?, en los westerns, que es la escena del duelo. Pero yo el corto lo he visto 2, 3 veces más o menos, porque la primera vez que lo vi hubo una cosa que me chocó muchísimo y de hecho venía a tirarte las orejas, pero luego viendo los extras vi que lo justificaste y que te habías dado cuenta. Digo, no puede ser que Fernando, con todo el cine que ha visto, pueda cometer estos errores. Y es que al principio hay una serie de saltos de eje, unos errores de raccord. Lo tuve que echar para atrás, digo, no puede ser, no puede ser. ¿A qué se debe esos? Hay unos saltos de eje intencionados. Claro. ¿Por qué querías jugar con esos? Porque es importante lo que es luego en el desarrollo un poco de la historia y de lo que es en sí el personaje, uno de los personajes que intervienen, el de la chica. Entonces era importante hacer esos saltos de eje. Yo sabía que cuando la gente lo viese iba a pensar que había metido la pata hasta el fondo, ¿no? Sí. Que dice, esto es un error pero garrafal. Sí. Todo eso tiene su explicación, lo que es al final del corto, y luego también, claro, viendo los extras o comentándolo ya en lo que es un coloquio o aquí, todo eso, pues se entiende un poquito más por qué se ha hecho. Pero es intencionado, no he dejado nada ahí al descubierto. Pues me has obligado a ver el corto 3 veces, precisamente claro, por eso. Claro. Bueno, Fernando, a ver, lo que comentábamos del estilo Sergio Leone, ¿no? Con esa música y tal, esa solemnidad extrema, esa paralización, esa suspensión del tiempo narrativo, tendrás que reconocer que a lo mejor a cierto sector de cierto tipo de espectador le cueste un poco, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Acostumbrado a un ritmo más alto, al lenguaje MTV y tal, ¿verdad? Es un... Claro. En fin. Hoy nos movemos con montajes tipo videoclip y todo eso, y a mí es algo que en sí no me gusta. A lo mejor sí que hay algunas historias que estén más justificado hacer ese tipo de montaje, pero yo creo que hacer esto con esta historia para mí era como clavarme agujas en los ojos, ¿sabes? Me dolía, ¿sabes? Tenía que hacer esa narración que se hacía en los años 60
Sobre todo en películas como era Hasta que llegó su hora, ¿no? Claro. Por ejemplo, que es la obra cumbre dentro de lo que es el western, el spaghetti western, para mí, ¿no? Y era intentar ese tipo de narración, y entiendo que haya mucha gente que eso no le vaya a entrar porque está acostumbrado a otro ritmo. Sí, que se va un poco cuesta arriba, ¿no? Un poco. Bueno, el corto también tiene incluso elementos de fantástico, un elemento paranormal, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí. Pero creo que eso no venía de serie. Eso fue algo que te sugirieron, ¿no? Según he podido... No, venía de serie, venía escrito en el guión. Lo único que luego siempre cuando vas haciendo los ensayos y vas trabajando un poquito más la historia con los personajes, los propios actores siempre te sugieren alguna cosa, de decir de esto lo podríamos hacer de esta forma para que quede todavía más claro, ¿no? Y como digamos que luego en montaje fue algo que estuvimos viendo que sí se podía hacer, Sí. digo, pues vamos a tirar para adelante. Si no, a lo mejor se hubiera quedado un poco más en interrogante, ¿no? Ajá. Entonces, pero ahí ya queda mucho más claro. Ya. Y también es un poco también en referencia pues películas como El jinete pálido y todo eso que también tienen ese toque, ¿no? Sobrenatural. Yo lo que también está claro en el corto, Fernando, que hablar de esto es un lugar común casi, porque es casi un subgénero dentro del western, que es un corto muy de western crepuscular, es un corto que tiene un pozo triste, como de que un periodo, una época se acaba, ¿no? Con esos dos pistoleros que solamente quedan ellos dos, ¿verdad? Y lo estás viendo y tiene un tono como melancólico, ¿no? Nostálgico, de decir, hasta aquí hemos llegado, esto se acaba, ¿no? Casi como es el final de un género, de una época, ¿no? Siempre se dice ya lo que es la época dorada del western ya ha pasado, ¿no? Claro. Ya terminó en los 60, con películas como Grupo Salvaje o Hasta que llegó su hora, como he mencionado antes. Pero yo creo que el western de alguna forma se transforma, ¿no? Se regenera en otros géneros, en otros directores, como John Carpenter, que hace una película como Asalto a la comisaría del Distrito 13, que no deja de ser un western, al fin y al cabo, o otros directores como hoy en día, ¿qué tal? Pues que dices, hacen el famoso western urbano. El género se transforma, se actualiza a los tiempos de hoy en día, pero evidentemente lo que es en sí el género, aunque haya algún francotirador o francotiradores como los Coen y tal, o ahora como se supone que es Tarantino, ¿no? que hacen un western o que quieren hacer un western, no es tan habitual como en esa época. Entonces, los grandes actores, los grandes directores, todo eso ya han pasado. Debes rendir un poco ese homenaje a ellos. Es lo que intentamos. Claro. Bueno, otro de los elementos característicos del western y más del spaghetti western es la música. De hecho, cuando estuviste aquí te preguntamos, ¿no?, si Morricone iba... Finalmente está ocupado, no ha podido ser, pero creo que, bueno, si no recuerdo mal, Seremos agradecidos. la música son dos temas Sí. muy marcados, tanto al inicio, al final y luego un tema intermedio. ¿Estuviste encima un poco de la composición, la supervisaste o diste total carta blanca a Judas Sanz, el autor de la banda sonora? No, la verdad es que estuve muy encima, o sea, sí que le marqué las pautas de lo que quería, ¿no? Sí. Le pasé toda la música que tengo de Morricone, de Bacalov, de todos los grandes del Spaghetti Western. Sí. Y le dije, bueno, por aquí es por donde van a ir los tiros. También cuando hacíamos el montaje, montábamos con música de Morricone. Sí. Un poquito para ambientar, ¿no? Lo que es el duelo, lo que es el inicio, el final y todo eso. Y eso sirvió un poquito para indicar poco más o menos también a Judas lo que cómo tenía que ir la música, ¿no? Qué tipo de música le pedía un poco a la historia en sí. Entonces, está muy marcado. Sí. Luego él ya tiene libertad para un poquito dentro de los márgenes que le puedo dejar, dentro de los márgenes que hay dentro de la propia música del género, que homenajeara a su estilo, a Morricone. Bueno, has conocido a Enzo Castellari, al que también agradeces en los créditos, si no me equivoco. Sí. Castellari hizo también mucho western, spaghetti, quizá un escalón inferior al de Leone, por ejemplo, pero imagino que aprenderías mucho también, ¿no?, de Castellari. Cuando estuvo por aquí, tuviste esa relación con él, ese trato con él, ¿verdad? Sí, porque él es un maestro en la cámara lenta. Él, junto con Peckinpah, todo...
eran dos directores que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Cómo trabajaban la cámara lenta y ciertos planos que hacen. Y hay algunos toques de lo que son muy de Castellari dentro de lo que es el corto. Hay un plano muy concreto, que es el desenfunde del arma, que me lo explicó un poco Enzo, ¿no? De unas pruebas que él estaba haciendo también. Entonces, es un poquito también homenaje a él. Claro. ¿Sabes? Se aprende mucho. Es una persona que es tan accesible que le puedes preguntar, Enzo, ¿cómo haces esta cámara lenta? ¿Cómo se hace este plano? ¿Cómo tal? Y el tío te responde todo, pero con una pasión enorme, ¿sabes? Y te ayuda mucho en ese sentido y sirve para que se aprenda un montón sobre cine. Claro. Es importante. Muy bien, una última cosilla. Bueno, Augusto. únicamente comentar, lógicamente en un western tiene que haber caballos y aquí los hay, de hecho. Lo que pasa es que tampoco son excesivamente protagonistas, no son parte protagonista, sino que son un momento en concreto del cortometraje. ¿Cómo fue esa experiencia para un cortometrajista de rodar con caballos? Pues, hombre, Hitchcock dice que no se puede rodar ni con niños ni con animales, ¿no? Sí. Bueno, lo de los niños no lo sé. Con animales, en mi caso, sí que he podido rodar, ¿no? Ha sido una pasada. Son más domables los animales que los niños. Exacto. Conseguí, después de... Yo no conocía sitios donde hubiera caballos y todo eso, y tuve que estar llamando a las cuadras, todo eso, y me terminaron pasando el teléfono de una tienda de San Juan, en el cual el dueño es muy fan también del western y tenía un caballo que era una palusa, es un caballo americano del western, Sí. y el tío también tenía ropa y todo eso, entonces me dijo que adelante, que quería que saliera el caballo, ¿sabes? Y rodamos en la parte de la Alcoraya, todas esas escenas con el caballo, y fue muy divertido. Lo que para mí y el cámara, para David, el protagonista, fue un poquito más violento, porque la relación que tenían él con el caballo y todo eso, pues era muy divertido de ver, ¿no? Porque él tenía que ir llevando al caballo y el caballo le decía un poco, oye, llévame por este lado, que yo estoy acostumbrado a que me lleven de esta forma, ¿no? Y era muy divertido realmente trabajar con eso, una Muy experiencia. bien. Pues Fernando, hasta aquí hemos llegado. Bueno, me falta deciros cuál es el plano del corto que más me gusta. El plano del corto que más me gusta es el del canalillo de la actriz. Con diferencia es el plano del corto que más me gusta, vamos, sin duda. Fernando. Homenaje a la balada de Kibuljo. Claro, exacto. Fantástico. Eso se lo dije a ella. Así que... No tenemos más tiempo. Vale. Augusto, la semana que viene más. La semana que viene más. Fernando, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por hablarnos del corto y dejar que lo veamos, como digo, en primicia. Y efectivamente, les dejo con el corto Érase una vez el western de Fernando Montano. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.